Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a partir con esta clase, así es que ponen ahí el objetivo de la clase, comprender las causas de la expansión europea. Como ya habíamos visto, los europeos, ¿cierto?, no tenían conocimiento de todos los continentes que pertenecen a nuestro planeta, sino solamente conocían una pequeña cantidad del territorio que era finalmente el territorio al cual ellos habían logrado llegar. Acá, por ejemplo, hay un mapa de Ptolomeo que está hecho en en el siglo XV. Bien, fíjense, hay un mapa, se ve como surrealista, ¿cierto? Un mapa distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero así decían los mapas en la antigüedad. Bien, y si se fijan ahí, claro, aparece una Europa un poco raro, ¿cierto? Asia y una parte de África. Bien, acá queda más claro. El mundo conocido hasta ese entonces era solamente lo que está marcado ahí, ¿cierto? En naranjo. Entonces tenemos Europa, una parte de Asia y solamente el norte de África. Bien, como aparece ahí en la imagen, con las distintas navegaciones de Cristóbal Colón, de Hernando Magallanes y de Sebastián Elcano, finalmente se logran conocer el resto de parte del resto de los continentes. Bien, hay algunos continentes, como vemos ahí, ¿cierto? La parte última de Asia, Oceanía y la parte de Norteamérica, para qué decir la Antártica, no fueron conocidos por los europeos durante la época moderna. Entonces, para entender la expansión de los europeos, ¿cierto? ¿Por qué en este periodo es que se da esta expansión? Tenemos que entender distintas causas. Ya nosotros ya vimos los avances tecnológicos de la navegación, pero también hay otras causas que algunas hemos visto. Entonces, primero la búsqueda de nuevas rutas comerciales, la necesidad de metales preciosos, el pensamiento humanista, la evangelización del mundo conocido y los avances técnicos. Vamos a ver uno por uno ahora. 1. Búsqueda de nuevas rutas comerciales. El centro del comercio era el mar Mediterráneo, ¿cierto? Ahí era donde se concentraba el comercio principalmente de los reinos europeos. El siglo XV se interrumpe el comercio por el bloqueo turco en Constantinopla, ¿cierto? Recuerden que de este centro, que era el comercio del mar Mediterráneo, debían ir hacia Asia en búsqueda de nuevas especies, ¿bien? Y esas especies entonces solamente se encontraban en Asia. Por eso cuando cae Constantinopla, está tomado ese territorio por los turcos otomanos, es entonces que los obliga a ir a buscar nuevos productos. ¿Cuáles eran los productos traídos desde Oriente? Sedas, piedras preciosas, especias como pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, azafrán, etc. Especias que solamente estaban en ese territorio, plantas medicinales y alfombra, es decir, eran productos que no encontraban en Europa y por eso a los europeos les importaba tanto poder encontrar otras rutas para llegar hasta Oriente. Número 2. Necesidades de metales preciosos. Durante la época moderna, la economía era basada en la obtención y acumulación de metales preciosos, el oro y la plata. Entonces, lo más importante para ellos era poder acumular oro y plata. Por eso, cuando llegan a América, es tan impactante para ellos todo lo que encuentran, porque es un territorio que está lleno de oro y está lleno de plata. ¿Por qué? Porque para los indígenas americanos, si bien utilizaban el oro principalmente y la plata también, la utilizaban, ¿cierto?, como símbolo de riqueza, como símbolo de nobleza, pero no lo utilizaban para comercializar. Por eso aún en América había tanto oro y plata. El medio de intercambio comercial era la moneda. Bien, a través de eso ellos comercializaban. Y a medida que la economía crece y se fortalece, se requiere de mayor cantidad de estos metales. Entonces, por eso, como la economía de la época moderna cada vez iba creciendo más, porque las ciudades iban creciendo, cada vez habían más productos que comercializar, etc., la necesidad de metales preciosos se hacía más importante. Y entonces, por eso van a expandirse también y van a llegar a América, van a encontrar que está lleno de metales preciosos y entonces para ellos literalmente se hicieron la América. De ahí viene el dicho, ¿no? Uno cuando me dice la América, me dice multimillonario, riquísimo. ¿Por qué? Porque ellos al llegar acá no se encontraron monedas, lo que se encontraron fue oro, plata, metales preciosos y esa era la base de la economía de la época moderna. Hoy día la base es el dinero, ¿cierto? Yo soy millonario si es que tengo dinero, si es que me encuentro un maletín lleno de dinero. En esta época eran millonarios y que se encontraban oro y plata. Y entonces por eso que para ellos fue tan importante el haber llegado a América.
Número 3, el pensamiento humanista. El humanismo, movimiento intelectual, filosófico, cultural, situado en el siglo XIV, entre 1300 y 1399, ¿cierto? Que como ya hemos hablado, ¿cierto? Tiene como centro el antropocentrismo, es decir, el ser humano como centro del conocimiento. La razón e inteligencia se toman como valores superiores. Son influencias heredadas por los hombres del siglo XV, ¿cierto? En el fondo heredan todo este pensamiento. Como a través de la difusión del pensamiento humanista gracias a la creación de la imprenta de Gutenberg, que nosotros también ya habíamos visto. Entonces, como se difunden estas ideas humanistas, se difunde la idea también de que las cosas pueden cambiar, que el conocimiento puede cambiar. Y por ende, entonces, también está la idea de conocer, de querer conocer nuevos lugares, de querer conocer otros mundos. Y es por eso también que el navegante que sale de Europa es un navegante humanista, es un navegante que cree en el pensamiento, que cree en el uso de la razón y que lo que va en busca entonces es estos nuevos conocimientos, tomando como centro, como herramienta de pensamiento su razón y con ello todas las cosas que se pueden descubrir. Número 4. Evangelización del mundo desconocido. El contexto de Europa del siglo XV mayoritariamente era católica, ¿bien? Pero también se estaba viviendo un proceso de la expansión o avance del Islam, que como aparece acá en el mapa, ¿cierto? Parte del centro del puntito ahí, el más verde, ¿cierto? El verde oscuro, pero que poco a poco se va expandiendo hacia Asia y hacia el resto de Europa. Es por eso que la invasión de los musulmanes a España, ¿cierto? Como aparece acá en el mapa, vean cómo avanzan por el sur de España, cruzan desde Marruecos hacia España. Y entonces la misión de los españoles era evitar el avance del Islam a través de la difusión de la fe católica en el mundo desconocido. Es decir, los reyes católicos comienzan una campaña para expulsar a los musulmanes de España, de hecho lo logran, y luego entonces la campaña que comienzan es la campaña de evangelizar, de llevar el catolicismo al mundo desconocido. Cuando llegan a América se dan cuenta, ¿cierto?, que los indígenas obviamente no creían en el catolicismo, cada pueblo indígena tenía su propia religión, y entonces ellos van a tomar como misión el evangelizar, el llevar la fe católica a estos pueblos. Cuestión que se va a usar más bien, ¿cierto?, como fundamento para poder esclavizarlos, para poder quitarles las tierras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero está dentro del papel, por decirlo así, el querer evangelizar al mundo a este mundo desconocido que recién para ellos, ¿cierto?, estaban descubriendo. Por último, tenemos los avances científicos y técnicos. Durante el siglo XV, Nicolás Copérnico va a introducir dentro del mundo científico la teoría heliocéntrica. ¿En qué consiste esta teoría? En cambiar el modelo geocéntrico, que pensaba que el centro del universo era la Tierra y alrededor de él giraban los distintos planetas, etc., cambiarlo al modelo heliocéntrico, que dice que el centro del universo es el Sol y que alrededor de él, el centro del sistema solar, es el Sol, y que alrededor de él giran los planetas, ¿sí? Esto es un cambio en la teoría científica y que nos hace pensar entonces también que hay distintas posibilidades dentro de la ciencia, como por ejemplo, ¿cierto?, que la Tierra era plana y con ello, que la Tierra era redonda, no era plana, y con ello entonces aventurarse en la búsqueda de nuevas rutas por lugares que antes eran impensados, ¿cierto? Y por último tenemos los avances científicos, ¿cierto?, y técnicos principalmente, que permitieron que se pudiese navegar en mar adentro, ¿sí?, es decir, en el océano, sin tener la tierra a la vista, la costa a la vista, y con eso poder ubicarse, ¿cierto?, en mar abierto a través de las estrellas, a través de los puntos cardinales, y también el poder tener barcos más preparados para poder navegar mayor cantidad de tiempo, para llevar más tripulantes, para llevar más alimentos, etc. Entonces tenemos los distintos avances tecnológicos que ya habíamos visto: el astrolabio, las carabelas, las brújulas y la vela latina, ¿cierto?, que entonces permiten que los viajes puedan ser más largos y a mayores distancias, atravesando entonces el océano. Bien, querido estudiante, entonces con esto terminamos las causas de la llegada, de la llegada de los europeos a América, de la expansión marítima,
Y vamos a dejar hasta acá la llegada de los europeos a América, vamos a seguir con otros temas y luego lo vamos a retomar cuando veamos la conquista de América, ¿ya? Así es que toman apuntes en su cuaderno y eso, queridos estudiantes. Chao, cualquier duda al mail o al chat. Bien, chao.